Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir lo mejor del entretenimiento. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un mundo de romance, drama y pasión, pero con un toque turco. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que una vez que empiezas a verlas te atrapan sin remedio. Esas historias que te hacen suspirar, reír, llorar y sobre todo, que te dejan con ganas de más. Y no me refiero a cualquier serie turca, sino a esas que tienen ese no sé qué especial, ese encanto que te hace querer aprender turco solo para entenderlas sin subtítulos. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido por 5 series turcas que, les aseguro, los van a enganchar desde el primer capítulo. Y si aún no me sigues, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante para que disfruten. Vamos a empezar. La primera serie en nuestra lista es un clásico que seguro ya han escuchado nombrar, ***Erkéntzikos***. Es una comedia romántica que, aunque parezca simple al principio, tiene una magia que te envuelve por completo. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que, presionada por su familia, decide buscar trabajo en la misma agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que le robará el corazón. Lo que hace especial a Erkéntzikos es la química innegable entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Su actuación es tan natural y creíble que te sientes parte de la historia. Además, la serie tiene una fotografía preciosa, con paisajes espectaculares de Estambul y otras locaciones turcas que te enamoran. Y por supuesto, el humor es otro punto fuerte. Las situaciones cómicas son constantes y te sacarán más de una carcajada. Pero Erkéntzikos es mucho más que solo risas y paisajes bonitos. La serie explora temas importantes como la presión familiar, la búsqueda de la identidad personal y la importancia de seguir tus sueños. Sanem en particular es un personaje con el que muchas mujeres se pueden identificar, ya que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por tomar sus propias decisiones. Can, por otro lado, representa el espíritu libre y aventurero que todos llevamos dentro, pero que a veces reprimimos por miedo a lo desconocido. Su relación evoluciona de una atracción inicial a un amor profundo y complejo, marcado por malentendidos, celos y secretos que ponen a prueba su confianza. La serie también presenta personajes secundarios memorables, como los padres de Sanem, que representan la tradición y el amor incondicional, o los amigos de Can, que aportan un toque de humor y camaradería a la trama. Erkéntzikos es una serie que te deja con una sensación de calidez y optimismo, recordándote que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Erkéntzikos es la definición de una serie adictiva. La trama es ligera y entretenida, los personajes son entrañables y el romance es absolutamente cautivador. Es perfecta para desconectar del estrés del día a día y simplemente disfrutar de una buena historia de amor. Un dato curioso, la serie fue un éxito internacional, vendiéndose a más de 50 países y catapultando la carrera de Can Yaman al estrellato global. De hecho, el éxito de Erkéntzikos abrió las puertas del mercado internacional para muchas otras series turcas, consolidando a Turquía como uno de los principales productores de contenido televisivo a nivel mundial. La serie también generó un gran impacto en las redes sociales, con miles de fanáticos creando comunidades en línea para compartir sus opiniones, teorías y fanfics. La popularidad de Erkéntzikos trascendió las fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas en torno a una misma historia de amor. Nuestra segunda recomendación es una serie que combina el romance con el drama de una manera magistral, ***Asklaftan Anlamaz ***. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en Estambul y que, por una serie de coincidencias, termina trabajando como asistente personal de Murat, el heredero de una importante empresa textil. Asklaftan Anlamaz destaca por su trama llena de giros inesperados y secretos familiares que se van revelando poco a poco. Los protagonistas Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química explosiva en pantalla que hace que su historia de amor sea aún más emocionante. La serie también aborda temas como la ambición, la lealtad y la importancia de la familia. Pero Asklaftan Anlamaz es mucho más que una simple historia de amor entre un jefe y su asistente. La serie explora las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo las diferencias sociales, las expectativas familiares y las ambiciones personales pueden poner a prueba incluso los sentimientos más fuertes.
Hayat es un personaje fuerte e independiente que lucha por alcanzar sus sueños, mientras que Murat es un hombre exitoso pero atormentado por su pasado. Su relación se construye sobre una base de mentiras y malentendidos, pero a medida que se van conociendo, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie también presenta personajes secundarios interesantes, como las amigas de Hayat, que le brindan apoyo y consejos en los momentos difíciles, o los rivales de Murat, que intentan sabotear su carrera y su vida personal. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final, gracias a su trama llena de suspense y a sus personajes carismáticos. Lo que la hace tan adictiva es la forma en que te mantiene en vilo, preguntándote qué va a pasar después. Los obstáculos que Hayat y Murat deben superar para estar juntos son constantes y te hacen sufrir con ellos. Pero al mismo tiempo, la serie tiene momentos muy dulces y románticos que te hacen creer en el amor verdadero. La serie también explora las consecuencias de las mentiras y los secretos, mostrando cómo pueden dañar las relaciones y generar desconfianza. Hayat y Murat deben aprender a ser honestos el uno con el otro para poder construir una relación sólida y duradera. La serie también aborda temas como el feminismo y la igualdad de género, mostrando a Hayat como una mujer independiente y empoderada que lucha por sus derechos. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te invita a reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Un dato interesante es que Hande Erçel, la protagonista, es una de las actrices turcas más populares y con más seguidores en redes sociales. Su belleza y talento la han convertido en un ícono de la televisión turca. Su popularidad ha trascendido las fronteras y se ha convertido en una embajadora de la cultura turca en el mundo. La tercera serie en nuestra lista es una joya que, aunque quizás no sea tan conocida como las anteriores, merece ser descubierta, **Kiral Kask **. Esta comedia romántica cuenta la historia de Defne, una joven camarera que, para ayudar a su familia a pagar una deuda, acepta una propuesta inusual: enamorar y casarse con Ömer, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el principio por su trama original y divertida. La protagonista Elçin Sangu tiene un carisma arrollador y su interpretación de Defne es simplemente fantástica. Barar Duk, que interpreta a Ömer, también hace un trabajo excelente, transmitiendo la complejidad de su personaje. Pero Kiral Kask es mucho más que una comedia romántica con una trama inusual. La serie explora los dilemas morales a los que se enfrenta Defne al tener que elegir entre ayudar a su familia y ser honesta con Ömer. La serie también aborda temas como la soledad, la búsqueda del amor verdadero y la importancia de la familia. Defne es un personaje complejo y vulnerable que lucha por encontrar su lugar en el mundo, mientras que Ömer es un hombre exitoso pero solitario que ha construido una barrera a su alrededor para protegerse del dolor. Su relación se basa en una mentira, pero a medida que se van conociendo, descubren que tienen una conexión profunda y genuina. La serie también presenta personajes secundarios entrañables, como la abuela de Ömer, que le brinda consejos y apoyo, o los amigos de Defne, que la ayudan a lidiar con su situación. Kiral Kask es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre el amor y la vida. Lo que la hace tan adictiva es la forma en que te hace cuestionar los límites del amor y la moralidad. Defne se debate entre el dinero que necesita su familia y sus sentimientos reales por Ömer. La serie te hace reír, llorar y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. La serie también explora las consecuencias de las decisiones que tomamos y cómo pueden afectar a las personas que nos rodean. Defne debe aprender a asumir la responsabilidad de sus actos y a enfrentar las consecuencias de sus mentiras. La serie también aborda temas como la presión social y las expectativas familiares, mostrando cómo pueden influir en nuestras decisiones y en nuestra felicidad. Kiral Kask es una serie que te invita a reflexionar sobre la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Un dato curioso es que la serie fue un gran éxito en Latinoamérica, donde se emitió con el título de Te alquilo mi amor y conquistó a miles de espectadores. Su éxito se debió a su trama original, a sus personajes carismáticos y a su capacidad para conectar con el público latinoamericano. Ahora vamos con la cuarta serie de nuestra lista, y esta es un drama que te tocará el corazón, **Karasevda **. Esta serie cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. Karasevda es una serie que te atrapa desde el principio por su intensidad emocional y su trama llena de giros dramáticos.
Los protagonistas Burak Özçivit y Neslihan Atagul ofrecen unas interpretaciones magistrales que te hacen sentir cada una de sus emociones. La serie aborda temas como el amor, la venganza, la ambición y el sacrificio. Pero Karasevda es mucho más que una historia de amor trágica. La serie explora las profundidades del alma humana, mostrando cómo el amor, la pérdida y la venganza pueden transformar a las personas. Kemal y Nihan son dos personajes complejos y atormentados que luchan por mantener viva su llama de amor en un mundo lleno de odio y resentimiento. La serie también presenta personajes secundarios memorables, como los padres de Kemal y Nihan, que representan la tradición y el poder, o los rivales de Kemal, que intentan destruirlo a él y a todo lo que ama. Karasevda es una serie que te hace llorar, sufrir y reflexionar sobre el sentido de la vida. Lo que la hace tan adictiva es la forma en que te sumerge en un mundo de pasiones desbordadas y conflictos morales. La historia de Kemal y Nihan es trágica pero a la vez inspiradora, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La serie también explora las consecuencias de la venganza y cómo puede consumir a las personas. Kemal se ve consumido por el deseo de vengarse de aquellos que le arrebataron a Nihan, pero a medida que avanza la historia, se da cuenta de que la venganza no le trae la paz que anhela. La serie también aborda temas como la justicia social y la lucha contra la opresión, mostrando cómo Kemal se convierte en un defensor de los oprimidos y en un símbolo de esperanza para los más necesitados. Karasevda es una serie que te invita a reflexionar sobre la importancia de luchar por lo que crees y de no rendirte ante la adversidad. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017. Su éxito se debió a su trama conmovedora, a sus actuaciones magistrales y a su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Y finalmente llegamos a la quinta y última serie de nuestra lista, y es una serie que combina el drama histórico con el romance de una manera espectacular. **Mutesem YZYL**. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Mutesem YZYL es una serie que te transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie está ambientada con un lujo y detalle impresionantes, recreando la vida en el Palacio Otomano con una fidelidad histórica sorprendente. Los protagonistas Ali Tergenk y Mary Muzerli ofrecen unas interpretaciones memorables que te hacen conectar con sus personajes a un nivel profundo. Pero Mutesem YZYL es mucho más que un drama histórico con una ambientación impresionante. La serie explora la complejidad del poder y la ambición, mostrando cómo pueden corromper a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. Suleimán es un líder brillante y carismático que lucha por expandir su imperio, pero también es un hombre atormentado por sus dudas y sus pasiones. Hürrem es una mujer inteligente y ambiciosa que utiliza su astucia para ascender en la jerarquía del palacio y convertirse en la consejera más influyente de Suleimán. Su relación es una mezcla de amor, pasión y rivalidad, que los lleva a enfrentarse a numerosos desafíos y peligros. La serie también presenta personajes secundarios fascinantes, como los visires de Suleimán, que compiten por su favor, o las concubinas del harén, que luchan por ganarse su amor. Mutesem YZYL es una serie que te hace aprender sobre la historia otomana y te invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la ambición. Lo que la hace tan adictiva es la forma en que te sumerge en un periodo histórico fascinante y te muestra la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de poder y ambición. La historia de Suleimán y Hürrem es una historia de amor, pero también es una historia de lucha por el poder y la supervivencia. La serie también explora las consecuencias de las decisiones que tomamos y cómo pueden afectar a nuestro legado. Suleimán debe tomar decisiones difíciles que tienen un impacto en su imperio y en su familia, y debe vivir con las consecuencias de sus actos. La serie también aborda temas como la religión, la cultura y la política, mostrando cómo influyeron en la vida del Imperio Otomano. Mutesem YZYL es una serie que te invita a reflexionar sobre la historia y sobre cómo influye en nuestro presente. Un dato curioso es que la serie fue un éxito mundial, vendiéndose a más de 70 países y generando un gran interés por la cultura turca. Su éxito se debió a su trama intrigante, a sus personajes complejos y a su capacidad para transportar al público a un periodo histórico fascinante. Y ahí lo tienen mis 5 recomendaciones de series turcas que los van a enganchar desde el primer capítulo.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del romance, el drama y la pasión turca. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que hay disponibles, así que si les ha gustado este vídeo, no duden en dejarme un comentario con sus propias recomendaciones. Y ahora, para recapitular rápidamente, hablamos de Erkencikus, una comedia romántica llena de encanto, Asklaftan Anlamaz, una historia de amor con giros inesperados, Kiral Kask, una trama original que te hace cuestionar los límites del amor, Karasevda, un drama intenso que te tocará el corazón, y Mutesem YZYL, una serie histórica que te transportará a un mundo fascinante. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y no olviden que si les ha gustado, pueden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas recomiendan? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriefilos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Ciao.